Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a este encuentro que hemos denominado COVID, impacto en la industria frigorífica de los Estados Unidos. Es un espacio que organizamos desde FIFRA, conjuntamente con las cámaras asociadas, con AFIC, con CAFRISA y con CISER, con el acompañamiento de agroeducación que nos brinda toda esta plataforma para poder estar en contacto con ustedes y el auspicio del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Me va a acompañar en esta, yo le pondría de nombre rueda de amigos, porque si bien vamos a contar con la participación de un especialista, pero vamos a intentar que sea bastante descontracturado y ameno. Me va a acompañar el doctor Gerardo Liotta, que es médico veterinario, investigador del CONICET, asesor del Consorcio de Exportadores de Carne Argentina, el ABC, y del IPCBA, muy conocido por todos nosotros y que ha sido el nexo para contactarlo al doctor Marco Sánchez Tapia, que es especialista, PhD en Ciencias y Tecnologías Alimentarias, magíster en Ciencias Alimentarias, MBA en Agronegocios, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Alimentarias de la Texas Tech University y, por supuesto, nos va a contar todo lo que acontece con el COVID en la industria americana y también ha prometido que nos va a explicar, porque su rol también es de ser asesor del presidente Trump, de por qué en su momento aconsejó que había que desarrollar un producto para consumir algún tipo de producto químico que nos iba a mantener sanos respecto del COVID. Marcos, un poco con esta presentación te doy el pase para que ya comiences a contarnos un poco toda tu ponencia. Muchas gracias por acompañarnos y participar de este encuentro. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Un saludo a todos. Los saludo desde el estado de Missouri, que estoy justamente en mi primer viaje post cuarentena. Así que estoy hablando desde un hotel, pero bueno, muchas gracias por la invitación, Gerardo. Como siempre, un placer el poder compartir con ustedes y lo que quiero que sea eso, que sea una conversación, porque es más un tema de discusión que de realmente entrenamiento o una charla. Ha sido una escuela para todos y lo primero que voy a aclarar es que yo no soy experto COVID-19 ni soy experto SARS. Tengo el PhD en alimentos, trabajo mucho en inocuidad de alimentos, trabajo con bacterias, con virus, así que conozco algo de la biología del tema. Pero para mí estos 3 meses han sido una escuela de aprendizaje, ha sido leer, estudiar, en la literatura se publican alrededor de 200 publicaciones sobre COVID diarias desde que empezó este tema. Así de fuerte está la producción de información. Y hay muchas cosas que no se conocen. Así que cuando alguien les diga que es experto en COVID, pues todavía no lo sabemos. Eso es importante. Lo que quiero que la charla sea para discutir un poco cómo se ha manejado la crisis con los países, en las plantas cárnicas. El enfoque es súper fuerte en plantas cárnicas. Cómo yo lo que he aprendido fue con estudiando el tema, pero también llamadas telefónicas, puras conferencias Zoom con gente de inocuidad de las plantas, directores de inocuidad o gerentes de plantas con problemas en la gestión. Entonces, lo que les voy a transmitir a ustedes es un popurrí de ideas y de cosas que la gente que me ha estado en planta ha tenido que trabajarlo, que les ha funcionado, que no. Todavía hay cosas que no sabemos, pero espero que algo de esto les ayude a quitarnos el miedo. Yo creo que ya estamos saliendo de la etapa del miedo, que al principio era haz todo lo que puedes, dispárale con todo lo que puedas. Entonces, quiero que sean más decisiones un poco más con base en ciencia, así que empecemos la discusión. Entonces, le voy a dar unas diapositivas, pero después lo que voy a hacer es poner las preguntas que me hicieron y que me interesa más que ustedes ya tengan las respuestas a las preguntas que me hicieron. Pregunta, ¿se ve bien toda la diapositiva? Perfecto, Marcos. Listo. Bueno, entonces, como decíamos, me pidieron que me enfoque mucho en cómo respondieron las plantas de cárnicos, frigoríficas de los Estados Unidos, entonces vamos a enfocarnos en ese tema. Primero,
para salir de la teoría. ¿Qué es COVID versus SARS-CoV-2? Lo primero que hay que entender es que COVID-19 es la enfermedad y viene del nombre, coronavirus disease, la enfermedad del virus, 2019, ese es el nombre. La causa un virus, que es un tipo de virus de la familia coronavirus, que hay varios. En el pasado hemos tenido ya algunos otros tipos de coronavirus, como el SARS-1, que pues teníamos hace unos años, también nos hemos enfrentado. Pero hay otros virus más conocidos que también son de esta familia de coronavirus. Lo que pasa es que la gente, como la prensa empezó a llamarlo el coronavirus, pues le dieron ese nombre y quedamos con esa calificación. ¿Qué es lo que causa la enfermedad? Pues lo llamativo es los síntomas, que esto es importante para cuando evaluamos a alguien, porque es una tos seca, es diferente a la típica enfermedad gripe, donde tenemos mucosidad, mocos y bastantes secreciones. Con el COVID-19 es más seca, nos falta el aire para respirar, tiene dificultad para respirar, se produce fiebre, en la mayoría de los casos, escalofríos, dolores de musculares, dolor de garganta. Una característica interesante es que la persona empieza a perder un poco el gusto y el olfato, y hay gente que todavía está con esos problemas. O sea, a largo plazo, no se sabe hasta cuándo tengan esa dificultad, pero es una pérdida nueva de gusto y olfato. Y de ahí tiene un amplio espectro de otros síndromes que están empezando a atribuirse al COVID o a complicaciones post-COVID. Y pues tenemos el caso de la severidad en el cual pues, puede llevar al hospital y fatalidades, como vemos. En promedio quedó entre unas 5 a 10 veces más fatal que la gripe, el flu que le llamamos normal. Entonces no es comparable con el flu porque es más potente. Lastimosamente las estadísticas no permiten sacar un índice de mortalidad fijo porque varía por país, varía por región, varía de acuerdo a la respuesta. Últimamente se habla de que también causa problemas gastrointestinales, náusea, vómito en algunos pacientes. Entonces, como resumen, estos son los síntomas. Entonces, es clave cuando alguien en planta tenga que lidiar con una persona que reporta, principalmente preguntar esto y preguntar si se tiene o no mucosidad, porque si tiene mucosidad tiende a ser otros síntomas de gripe, no necesariamente COVID, pero por supuesto vale la pena tomar medidas de separación de la persona y empezar con la investigación de contactos cercanos que ya vamos a conversar. Entonces, este es un resumen de los síntomas. Primera pregunta para la audiencia. ¿Qué es fiebre? ¿O cómo lo definen la fiebre en Argentina? Aquí en Argentina tomamos 37,5. Ok. A partir pero de eso hacemos registro. ¿Con qué instrumento? Bueno, hay un abanico bastante amplio, generalmente termómetros a distancia por infrarrojo, con una variación interesante. A eso me refiero. Desde ahí no sabemos, en unos países no tenemos definido qué es fiebre. Entonces, la fiebre, de acuerdo a la OMS, para hablar de algo estandarizado, es, si es con termómetro rectal, 38, si es axilar, 37,5, que sería el equivalente al infrarrojo, y si es timpánica, 38,2. Entonces, esto es clave porque a veces leemos directrices de uno y otro lado y ni siquiera tenemos una definición de qué es fiebre. Y es importante porque una de las actividades de respuesta al COVID es medir la fiebre de los empleados. Entonces hay que estar claro qué se define o no una fiebre para tomar acciones específicas. Entonces ese es un punto de discusión. Si quieren saber un poco más sobre la enfermedad y cómo afecta, me parece que este es el mejor video que he visto publicado. Está en YouTube, lo sacaron en Europa y explica exactamente cómo el COVID actúa, cómo se transmite, cómo causa la enfermedad, cómo ataca en la parte de los pulmones. Y pues no lo voy a mostrar aquí porque más bien quiero que ustedes lo hagan, pero ahí está la dirección electrónica y tiene, cuando hagan en YouTube, aquí abajo, tiene letras en español. Entonces le aplastan estas teclas CC que están abajo y les da las letras del video en español. No lo tradujeron completo, pero por lo menos está las letras del video en español. Entonces, ahora hablemos de COVID en las plantas. Si quieren saber al día cuántas plantas están afectadas, cuántos empleados están enfermos, hay dos fuentes que son las que más consulto yo. La revista Miran Poultry creó este mapa donde uno puede ir a ver y te dice al día qué plantas están con casos y quién no. Entendamos que en Estados Unidos hay 7,600 plantas que emplean alrededor de 500,000 personas en plantas cárnicas. Hoy revisé la estadística y para junio 4 dice que hay 273 plantas con casos confirmados de las 7,600 que hablamos.
Hay 38 granjas asociadas también con casos afectados y plantas cerradas únicamente una. Ya voy a explicar por qué. En el caso de empleados de empresas cárnicas que se han enfermado, estamos por sobre 20,000, 21,000 casos. En plantas de alimentos, de otros alimentos, 1,600 y en granjas, 1,500. Entonces, noten aquí que los empleados de plantas cárnicas tienden a tener mucho más casos que los empleados de otras industrias de alimentos. Vamos a explicar un poco el por qué pensamos que es eso. Y en fatalidades tenemos 95 fatalidades, en plantas cárnicas 86, la mayoría de los casos, comparada con otras plantas. Entonces, este es un mapa en el que pueden ir y buscar el estado donde quieren encontrarlo y el número de casos que tienen. Este es otro, pero hay que entender una cosa. El primer grupo es la revista Meat and Poultry, que tiene y que cataloga los casos diarios. Y ese segundo grupo se llama Food and Environment Reporting Network, que es un grupo medio proactivo, medio activista. Entonces, yo siempre uso los dos porque nos dan como los dos extremos de la película. La industria tiene una manera de ver el problema y estos grupos de activistas la otra manera. Y a mí siempre me gusta saber qué está pensando o qué tipo de información se están compartiendo con los grupos más activistas. Este es un grupo que está, por ejemplo, publicando esto para que se tomen acciones a nivel de los empleados de plantas, para que pues, cierren plantas, para que protejan más a los empleados. Y aquí voy a hablar de un tema que es un tema político. La industria cárnica se denominó como industria esencial, como en casi todos los países. Y aquí hay un acta que se llama DPA, Acta de Defensa y la Protección de Estados Unidos, donde el presidente tiene la potestad de decidir qué líneas de industria, de empresas, de actividades se consideran esenciales. Y en marzo, desde allí ya se hizo la cadena de cárnica y la provisión de alimentos como cadena esencial. Por lo tanto, no pueden cerrar las plantas a menos que esté justificado. Entonces, voy a explicar, como para explicar y entender un poquito cómo nos apegó a la industria acá, voy a hablar como un estudio de caso. Y creo que el que salió con mucha publicidad en todo el mundo fue el caso de la planta de Smithfield. Es una planta de Smithfield de cerdos, exacto, que está en el estado de Dakota del Sur, pero es una planta que está fronteriza entre 3 estados. Está entre el estado de Dakota del Sur, Iowa y Nebraska. Yo estudié en Nebraska, así que conozco bastante esta zona. Es una zona de alta producción de carnes. En el estado de Nebraska es el mayor procesador de carnes del país. Entonces hay mucha actividad. Esto es cerdos. Cerdos vienen principalmente del estado de Iowa, donde está la producción. Entonces esta planta empezó con problemas y empezaron a haber casos y casos y casos. Y pues a la final de 3,000, creo que son 3,100 empleados, incluyendo personas de administración, entre 600 y 800 empleados dieron positivo. Y esos empleados fueron también el foco de transmisión en la ciudad, en el pueblo que se llama Sioux Falls, donde fue un foco de transmisión a nivel de población. Entonces, a partir de este caso, empieza mucho el echarle la culpa a la industria cárnica de que se convertía en foco de transmisión para la parte de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Un brote en planta de cerdos, como decíamos, causó el cierre de la planta, pero la planta ya está operando nuevamente, por supuesto, en condiciones modificadas. ¿Y qué se creó? Por primera vez se crea un proceso de investigación de la planta por parte del CDC. El CDC es el Centro para Detección y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Pertenece a lo que sería un equivalente al Ministerio de Salud, o acá Departamento de Salud y Servicios Humanos, que se encarga de la parte de salud humana. Entonces, el CDC no son gente que sabe de una planta, no son gente que sabe de frigoríficos, porque las plantas de cárnicos de Estados Unidos están inspeccionadas por inspectores del Servicio de Inspección de la Inocuidad de Alimentos, FSIS, que pertenece al Ministerio de Agricultura, al Departamento de Agricultura, que es el USDA. Entonces, cuando mandamos a unos doctores, médicos, yendo a una planta cárnica a evaluarla desde la perspectiva de salud humana, pues ahí empiezan algunos de los problemas. Sin embargo, el CDC sacó un reporte, y ese reporte ha sido como el primero en su clase, que lo ven allí en la diapositiva, donde dan recomendaciones, y noten que enfatizo la palabra recomendaciones, porque ninguna se volvió obligatoria. En este reporte de 15 páginas más o menos, lo que hacen ellos es resumir la visita y desde la perspectiva de un personal de salud, qué recomiendan a la planta para hacer, y la planta decide qué hacer y qué no.
Esas recomendaciones han ido evolucionando y se han generado ya documentos, pero algo que quiero enfatizar es que todo esto ha sido, y como nos ha pasado en Latinoamérica también, un aprendizaje, una escuela de aprendizaje para todo mundo, inclusive el CDC. Es más, al CDC le culpan de algunos de los problemas de que no hizo la presión suficiente para que el gobierno de Trump tomara acciones antes. Pero ahí vienen temas políticos que pues luego voy a conversar. Entonces sacan las recomendaciones, reabre la planta, con quejas, por supuesto, de algunos grupos activistas, pero esto ayuda a generar un protocolo de salud pública hacia plantas cárnicas desde el CDC. Pero pasó algo interesante. Como los que manejan las plantas y los que inspeccionan las plantas son el Servicio de Inspección de la Inocuidad de Alimentos, FSIS, sin querer queriendo les cayó la responsabilidad a ellos. Y voy a explicar de que hay una tercera agencia importante aquí que se llama OSHA. OSHA es la Administración y Gestión de la Seguridad Ocupacional. Es una entidad independiente del Ministerio de Trabajo que se encarga de proteger a los trabajadores en sus puestos de trabajo. Entonces, si uno se pone a pensar que la enfermedad del COVID en plantas cárnicas es un tema laboral, teóricamente primero debió ser OSHA la que entrara, después debería ser CDC para investigar la enfermedad, y no tenía por qué meterse el Servicio de Inocuidad de Alimentos, porque hasta ahora no hay ningún tipo de evidencia que muestre que el virus sea transmisible por alimentos. No estoy diciendo que no exista la posibilidad, estoy diciendo que no hay evidencia. Estamos hablando de un virus que se transmite por gotas principalmente, y pues si de alguna manera una gota llega a un alimento y ese alimento se toca y luego se toca una mucosa, hay el potencial de que se pueda transmitir. No hay evidencias, hasta ahora no, pero existe ese potencial. Si el alimento se cocina, el virus se elimina, y también si se consume el virus por la mucosa intestinal, pues el ácido y todo eso pues va a cumplir su función de inactivarlo. Entonces no es un tema de inocuidad, pero le cayó indirectamente al Servicio de Inspección de Inocuidad. Y tengo la oportunidad de que mi jefa de la universidad en Texas Tech es ahorita la viceministra, la subsecretaria de Inocuidad de Alimentos y por lo tanto a cargo de este tema. Entonces le cayó una crisis y le tocó tomar el liderazgo en el tema, porque el CDC no se metía porque no sabía el tema cárnicos. OSHA, solo la parte de protección personal, pero la parte de gestionar todo esto, pues cayó indirectamente en alguien que teóricamente no tiene que meterse en esto, que es inocuidad de alimentos, por servicios de inspección. ¿Pero por qué cayó en ellos? Porque hay inspectores oficiales en las plantas y también ha habido casos y también ha habido fatalidades. De lo que sea, hay 4 fatalidades en inspectores de inocuidad, pero de los 4 casos son de gente con problemas médicos crónicos, y uno de ellos ni siquiera fue a planta. Ya tenía, se contabiliza porque pasó desde que empezó el brote, pero ni siquiera es que estuvo expuesta la persona en planta. Entonces, el documento que ven aquí a la extrema derecha es la última herramienta que acaba de sacar el CDC en conversaciones con USDA y en conversaciones con OSHA para crear una herramienta de evaluación de plantas de carnes para los inspectores de salud pública. Entonces, esta herramienta es cómo un inspector de salud pública puede ir a una planta y hacer una evaluación de la misma en enfoque a COVID después de 3 meses de aprendizaje y lecciones aprendidas durante esta temporada. Entonces salió esta semana, el día lunes o martes de esta semana salió esta herramienta, así que les recomiendo que la investiguen porque podría convertirse en algo de uso para las entidades de salud pública en los países. Entonces, algo importante del virus y por qué en plantas cárnicas es problemático es cómo se transmite el virus. Entonces ustedes ya seguro están cansados del tema del aislamiento social, del tema de las máscaras, pero la razón es esa, el contacto persona a persona es definitivamente la causa principal. Microgotas que se producen durante las actividades normales humanas, como respiración inclusive, tos, estornudo o inclusive hablando. Se ha demostrado, por ejemplo, que hablar más duro bota más gotas, microgotas, que hablando despacio. Así que hasta la intensidad de cómo hablar, es decir, el que grita en la sala de cárnicos, ya sabemos que está mandando más virus potencial que el que habla despacio. La respiración también lo produce y esa es la causa principal. ¿Qué hace la máscara? La máscara lo que trata de evitar es liberar gotas de la persona positiva y que la persona negativa, cuando esté interactuando con alguien positivo potencial, pues minimice su inhalación de microgotas del virus. La máscara, lastimosamente, no es 100% eficiente, primero porque es incómoda. Al ser incómoda en una planta, eso lo sabemos desde siempre,
pues nos estamos tocando mucho la máscara para acomodarla, nos pica, y ese tipo de actividades son justamente contraproducentes para el tema de la transmisión del virus. El segundo punto es contacto cercano, y por eso de aquí viene el tema de los 2 metros de separación o 6 pies en unidades acá en Estados Unidos. Pero aquí se habla de una separación que sea por mayor de 15 minutos. Es decir, aquí se le llama una interacción peligrosa. Es si hubo contacto con la persona enferma por 15 minutos de tiempo. Porque mientras más uno esté conversando con alguien positivo, las microgotas van llegando y se necesita bastante de carga viral en las microgotas para llegar a la dosis infecciosa del mismo. Entonces, es un tema de carga, de cuánto virus en partículas virales uno consume. Marcos, acá en Argentina, perdón que te interrumpa, en Argentina es igual la definición de contacto estrecho, que es algo muy importante y que se tuvo muy en cuenta en las plantas que fueron afectadas. Exacto. Contacto estrecho le llaman, contacto cercano, sí. El tercer método de transmisión que está en discusión, porque el CDC todavía tiene dudas de qué tanta contribución hace a la contaminación, a la transmisión, es el tema de las superficies y objetos contaminados. Se habla de que una persona contaminada, si está hablando y libera microgotas, caen esto en superficies, y estas superficies, si alguien más las toca, y esa mano contaminada la lleva a la boca, la lleva a la nariz, o inclusive los ojos, se ha visto de que piensan de que el ojo puede ser una de las fuentes de contaminación, de transmisión también, pues puede ser una fuente. Sin embargo, por ahora lo que el CDC dice es, todavía no podemos descartarla por completo, pero definitivamente no es una causa muy significativa en la transmisión del virus a la población. Entonces, todo este tema es clave, súper importante esta definición, porque una de las primeras respuestas en las plantas fue desinfectar por 10. Sin embargo, yo siempre me pregunto por qué tenemos que desinfectar más que antes, y quién dijo que lo que hacíamos antes no era suficiente. Y ahí es donde viene el tema del miedo. El miedo al principio es responder con algo, con acciones. Y la primera reacción de uno es, si algo está contaminado, es limpiémoslo más. Pero nunca hubo una data o información o base científica para decir, mi proceso de lavado actual eso no es lo suficientemente bueno. Entonces, en esta parte se está investigando, ¿verdad? Estamos en una convocatoria grande de proyectos de investigación y estamos con unas propuestas nosotros para trabajar los protocolos de limpieza y desinfección tradicionales, qué efecto tendrían en el virus si es que llegara a haber transferencia para contaminación. Entonces, noten algo. La contaminación por superficies es mínima su contribución, se estima que es mínima. Segundo, el virus es bastante frágil si nos ponemos a ver, porque es un virus, el tipo coronavirus es un virus de ARN, de ácido ribonucleico, que hace que tenga una capa lipídica externa, que es donde guarda su material genético, y esa capa lipídica es muy susceptible al detergente. O sea, ni siquiera es que el desinfectante actúe, sino que desde el detergente ya tiene una acción en el virus. Entonces se está investigando ahorita el tema del lavado de manos, porque cuando se habla de lavado de manos, solo con el jabón ya se puede tener un efecto de destrucción del virus por disolver la membrana del mismo. Y por supuesto, si uno se añade un desinfectante, hay que ver si el desinfectante es antiviral o no. Entonces, ahí viene ese tema de la lavado de manos y del por qué el virus con la limpieza y desinfección se puede controlar. Sin embargo, como en todo país pasó, pues al río revuelto muchos pescan, si el problema es ese, que a veces se exagera un tema de la limpieza y desinfección, y muchas empresas o muchas proveedoras también están ofreciendo 100,000 servicios de diferentes o adicionales, o ahora sí es contraviral, etcétera. Puede ser que sea bueno, no estoy diciendo que esté mal, pero a veces asusta más a la población de las plantas. Y voy a introducir un término, Gerardo, no sé si qué te parece, lo he estado usando desde el principio de esto, cuando hablamos de intervenir en una planta, intervención microbiológica, por ejemplo, cuando ponemos ácido láctico en una canal, es una intervención microbiológica. Yo hablo de intervenciones psicológicas, y creo que la mayoría de las cosas que aplicamos en plantas es intervención psicológica, que es calmar a la gente. Y una de ellas es, y me hicieron la pregunta, el famoso arco de desinfección. Sí. Pues, ¿qué evidencia hay de que el arco tenga una función contra el virus? Pues hasta ahora que yo sepa ninguna. Algo escuché por ahí un estudio en Chile, si no me equivoco, no estoy seguro, no he leído. Aquí no se utiliza para nada ningún tipo de arcos sanitarios, pero en Latinoamérica he visto que sí, los venden y se ponen productos.
Acá más bien se preocupan de que a exponer a los empleados a esos desinfectantes que no son para inhalación oral, cuando estén pasando por los túneles, pues puede más bien tener problemas de salud adicionales al virus y que necesariamente la protección que den, pues no es realmente representativa. Entonces, noten que combino ahorita. Si estoy usando un arco sanitario, lo estoy usando para descontaminar a la persona, imposible. El virus, si está allí, la persona lo tiene, lo va a transmitir. Va a estar en las microgotas de su saliva que va a transmitir. A la ropa de la persona, ¿quién dijo que con esa aspersión va a ser suficiente la dosis como para actuar en una tela, en una superficie del material que está llegando al empleado? En las máscaras o superficies, en la máscara de plexiglas tal vez, si es como superficie, podría darse algo, pero me refiero a que no hay la ciencia detrás del respaldo de usar un arco sanitario. Si lo usan, no estoy diciendo está mal, estoy diciendo no hay base de apoyar su utilización. Y el tema es esto, de la transferencia por superficies, que es mínima su contribución, y de que estamos exponiendo al empleado a estar inhalando un químico que no necesariamente es aprobado para ese uso. Me lleva al cuarto punto, que es los asintomáticos. Y este es un tema súper interesante porque les cuento que, y nos lleva a un tema bien complicado, que es el tema de las pruebas de antígenos. La prueba oficial de COVID es una prueba en la que se toma una muestra de mucosa. La inicial era con un hisopo en la nariz, en la parte bien interna de la nariz, casi llegando a la fosa. Y la idea es de ahí tomar el virus y esa muestra se transporta, se lleva a un laboratorio y se hace una prueba de PCR en tiempo real, que es la prueba, le llaman el gold standard o el estándar de oro de la prueba. Es una prueba que demora uno en obtener la respuesta, pero es una de las más aceptables porque está indicando que el virus está allí, está viable y está en transmisión. Pero lo que hemos visto ahora y mucha confusión hay, y todavía estoy estudiando el tema porque es un tema de inmunidad y inclusive no se sabe toda la información sobre el virus, es el tema de generar o no inmunidad. Y hasta ahora noten que ningún país o ninguna organización internacional ha dicho definitivamente que una persona que ya se ha enfermado tenga la inmunidad de que no le dé de nuevo. Hubo ciertos estudios, están todavía en estudios, hubo estudios en Corea donde hubo una confusión en la prueba de antígenos y al principio se decía que sí tuvieron reinfección a personas, 450 personas en un estudio y tenían como 200 ya con reinfección, pero parece que hubo problemas en el kit de lectura de la prueba. Entonces, la diferencia aquí es que la prueba rápida que le llaman o la prueba de antígenos mide dos tipos de inmunoglobulinas en el sistema inmunológico de la persona, a ver si hay o no esas inmunoglobulinas en la sangre. Por eso es una prueba de sangre, que parece una prueba de embarazo. Entonces, el problema está en que la producción de estas inmunoglobulinas no se sabe a ciencia cierta todavía cómo es, y varía dependiendo de la etapa de la enfermedad de la persona. Entonces, por eso la prueba del PCR tiende a ser la más confiable, porque su aumento en la detección pues, es la que más nos determina si la persona está o no contaminada. Pero, ¿para qué se utiliza la prueba de antígenos? Yo siempre me gusta cuando estoy dando clases de muestreo microbiológico, yo siempre pregunto, ¿qué vas a hacer con la respuesta que te va a dar ese test? ¿Cuál es tu acción a tomar? Si no tienes una acción a tomar, no la hagas. Porque si no estás listo para tomar una decisión sobre lo que pasa, ¿qué vas a hacer? Y la prueba de antígenos nos pasa eso, y no sé si tengan comentarios, porque si yo tomo una prueba de antígenos, que primero sabemos que no son muy buena la efectividad. Hay reportes que van desde 40% hasta 80% de efectividad en detectar el virus del antígeno. Segundo, ¿qué hago si es positiva? ¿Qué me está diciendo si es una prueba de antígenos positiva? Me está diciendo que esa persona potencialmente tiene el virus, si es que tuvo efectiva en esa prueba, tuvo el virus, pero no nos está diciendo cuándo, en qué etapa está de la enfermedad. Normalmente los antígenos se generan a partir de los días 7 hasta 11 de la enfermedad, pero la infección se da 3 a 4 días antes de presentar los síntomas. Es decir, si hablamos de que son 3 días o 4 días antes de presentar los síntomas que uno se infecta, más 7 a 11 días de síntomas, esa se considera la ventana de transmisión principal. 3 días antes, desde que se expone la persona hasta que termina los síntomas. Y allí se empiezan a generar ya a niveles detectables los antígenos. Entonces aquí se han usado estas pruebas de antígenos no para determinar si la persona es o no es positiva, sino para evaluar cuál ha sido epidemiológicamente la diseminación del virus en una población específica.
Entonces, por ejemplo, la ciudad de Nueva York hizo una prueba, donde hizo una prueba como un muestreo representativo de la ciudad de Nueva York, una prueba de antígenos y determinó que, por ejemplo, varía desde 5% de la población tiene ya, ha sido pues expuesta al virus y tiene antígenos del virus. Marco, adelante. Discúlpame, una pregunta. ¿Puede ser que te estés refiriendo a anticuerpos? Anticuerpos, sí. Sí, o sea, son y la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Perfecto. No, para aclarar, pues, parecía como que se puede detectar antígenos. El antígeno sí lo podés detectar también con un test rápido, pero la aplicación de lo que estás hablando es de los test serológicos. Los test serológicos, exacto. O sea, me refiero es que por ejemplo, me llegaban preguntas de algunos países diciendo, voy a aplicar test rápidos para determinar qué empleado entra o no a la planta. Y lastimosamente no es que es una prueba que te diga si sí o si no está transmitiendo el virus. A eso es lo que quiero llegar. Exacto, y ahí te quería preguntar, y no quiero mezclar la charla, pero ¿tuvieron ejemplos de plantas que aplicaron este tipo de test cuando tuvieron casos positivos? Porque en Argentina se dio la posibilidad, o sea, se dio la situación de alguna planta que tuvo un caso positivo y me preguntaban, vamos a testear a todos los empleados a ver si tienen o si no tienen. Mi respuesta era, el test serológico no te va a dar mucha información y va a haber mucha gente que va a dar negativo, pero quería saber si lo habían hecho, qué experiencia han tenido. Sí, exacto. Por eso pongo el ejemplo de Nueva York. Entonces tenía una exposición de 5% hasta el 20% en poblaciones donde se consideran como barrios con mayor densidad. Es decir, en esa población se llegó hasta el 20%. En España hicieron una prueba similar, pero que estaba en 5%. En Suecia hicieron otra, que Suecia fue un país clave porque no cerró tanto como el resto, y creo que llegaron a 7.2% de la población. En plantas cárnicas, y ahí es donde voy a dar la noticia esta porque no es tan público el tema, en algunas plantas se tienen niveles de positividad de 60 al 80%. Es decir, gente que está trabajando, que no sabe cuándo le dio, que tiene ya es detectable serológicamente los anticuerpos. Entonces, si se ponen a ver, la industria cárnica teóricamente ha sido realmente la única que, hasta ahora que sepamos, tal vez la en hospitales y personal de salud pública, realmente estaría llegando a lo que hablaban de la inmunidad de rebaño que muchos querían conseguir. Así que teóricamente la industria cárnica, debido a las condiciones del virus, pues quién sabe llegue primero a esa inmunidad de rebaño que el resto de la población. Entonces, ahí quería llegar porque sí han hecho estos estudios en plantas cuando ha habido positivos, cuando les ha tocado cerrar, y los niveles que encuentran son bastante altos comparados con los estudios que se han hecho en comunidades y en países específicos. ¿Y esto vos cómo lo interpretás? ¿Sería algo, en principio, pareciera ser gente asintomática que tuvo contacto con la enfermedad, pero que ya tiene una inmunidad adquirida y que estaría cubierta, ¿no es cierto? Esto estaría dando una cierta teóricamente sí. Y por eso he notado una calma relativa en la gente de plantas, porque quiere decir que notan de que sí tuvieron una exposición alta, pero de que la severidad de la enfermedad y el número de casos, vimos los números hasta hoy, no fue tan grave como se pensaba al principio. Entonces, si se llega realmente a confirmar de que el virus no se puede enfermar de nuevo y que uno adquiere inmunidad, pues teóricamente la población de procesamiento de plantas cárnicas estaría de alguna manera adelante que el resto de la población. Lo cual no significa relajarse, ¿no? Lo cual no significa relajarse para nada, porque los cambios de la nueva normalidad que le llaman, definitivamente hay muchos que van a quedar. Así que, y bueno, otro tema que quiero resaltar, el por qué a la industria de Estados Unidos le pegó tan duro, y esto tal vez aplique, es que si alguien de ustedes, seguro muchos han estado en plantas de Estados Unidos, aquí el tema del uso de máscaras en las plantas de carnes en faena, en la parte de sacrificio de faena, pues no es muy común, solo es voluntaria, si el empleado lo quiere hacer, pero no es muy común porque lo incómoda que son, y porque en tema de inocuidad no es un requisito de usarse ni nada de ese tipo. Entonces, yo pienso que esa libertad que hubo en los primeros meses, hasta que realmente se pusieron las órdenes de ponerse material de protección, pues quién sabe creó esta transmisión tan rápida en la industria de plantas faenadoras. Y hubo algo interesante que fue las plantas de cerdo empezaron primero, después las plantas de res y por último las plantas de pollo. No sé qué tipo de factores están en esto, pero
pero se notó eso. Fue las de cerdo las que primero se afectaron, que causó una disrupción fuerte por el cierre de plantas y por tuvieron que hacer eutanasia a muchos cerdos, y hay un problema ahorita de disrupción de mercados, pero luego fue res y luego fue pollos. Entonces, fue algo como tiene que ver tal vez con la intensidad del proceso, no sé, el contacto. Y uno de los otros factores contribuyentes en Estados Unidos es, ustedes saben, los empleados de plantas son migrantes y son gente en pueblos, hay pueblos, por ejemplo, completos en Nebraska, donde la planta llegó y fue básicamente el resto de la población y llegaron los migrantes y ya son dueños de ese pueblo, por ejemplo. Entonces, hay mucho contacto, cuando hablamos de contacto cercano y persona a persona, en esas comunidades, trabajando en la planta y después en la comunidad. Y viven juntos y están en la comunidad. Entonces, hubo este factor adicional de que no necesariamente la transmisión se sigue dando en la planta, porque si se está usando medidas y controles y material de protección, equipos de protección, pero en la comunidad todavía siguen en contacto. Y el tema del transporte también, van en vehículos comunes, el contacto, entonces se ponen a ver, es un alto porcentaje del día de las personas están en contacto en la misma comunidad en las plantas cárnicas. Porque una planta cárnica, una vez que se pone, pues acarrea toda una serie de negocios alrededor hacia esa planta cárnica, debido al tamaño tan grande que tienen. Entonces esto hace que se cierre el ciclo y estén continuamente expuestos en esa población. Cierro el tema de las complicaciones y pues como sabemos la enfermedad es más severa principalmente, aunque sí hay casos de severidad en pacientes jóvenes, en personas mayores de 65 años y con condiciones médicas crónicas, y esta ha sido una decisión de algunas plantas en el personal que se encuentra en estas categorías. Se ha también tomado medidas de hacerlo trabajar desde casa si se puede, o de darle algún tipo de alejarlo de contactos, de actividades más riesgosas, donde puedan estar expuestos a más problemas de transmisión. De nuevo, ¿por qué las plantas cárnicas somos problemáticas? Pues bueno, el tiempo de contacto, estamos hablando de personal en planta, contacto prolongado y cercano por muchas horas, 10 a 12 horas un turno acá, fácil. Entonces estás conversando, estás en contacto en la línea de trabajo, luego en el vestidor, estás en el comedor, entonces hay mucho trabajo cercano, las personas están cerca, menos de 2 metros, el espacio es compartido, las salas de breaks, de los vestidores, todo es compartido, el transporte es compartido y de nuevo están en contacto con la comunidad. Entonces, si nos ponemos a ver los factores de transmisión, pues tienen todo para que el personal de planta cárnica pues tenga problemas. Y como sabemos, el tipo de contacto es clave. Entonces, las microgotas que hablamos del aire, inhalación del aire, y si nos ponemos a ver el aire controlado de las plantas, hace tal vez que estas partículas o microgotas también se queden en suspensión en el aire y también sean fuente de contaminación. Entonces, las prácticas de los empleados en cómo toser, cómo estornudar, todo esto se convierte en algo de entrenamiento y de supervisión y de vigilancia para evitar la emisión de microgotas. Y el tema de las superficies, como decíamos, lo pongo con asterisco de nuevo, es porque se habla de potencial de herramientas, objetos, etcétera, la estación de trabajo, las mesas como fuentes, pero en mucha menor proporción que lo que es las microgotas de contacto personal entre un positivo y otra persona. Marcos, en función de lo que decís de los cuidados personales y dentro de las plantas, ¿se incorporó personal para mantener distanciamiento, para trabajar sobre los cuidados personales de cada uno de los trabajadores? Sí, definitivamente se contrató personal extra para actividades de vigilancia, supervisión y de recordatorios. Es decir, además de dar cursos y educar al personal desde lejos, se tiene una persona que está vigilando y está continuamente reenfatizando las prácticas en la planta. No es fácil, no ha sido algo sencillo, pero sí se tiene ese tipo de personal extra en las plantas. Y si hablamos de la disrupción, muchas plantas están operando con números reducidos de personal, ya sea por miedo a no trabajar o porque están enfermos o han sido mandados a casa por potencial de exposición. Y pues eso ha hecho que cambien mucho las labores. Por ejemplo, en pollos se ha bajado las velocidades de línea en plantas por el tema del personal de que se ha reducido. Entonces, por el momento, sí, casi todas las plantas tienen algún tipo de disrupción en su proceso. La que estoy ahorita, por ejemplo, aquí en este pueblo que estoy haciendo un estudio, dice que ha tenido mucha suerte, que no ha tenido muchos casos, de una comunidad hispana, bastante centroamericana, y no tienen casos. Fui a la planta y noté muy relajado el tema comparado con lo que he visto en otras,
En los comedores, por ejemplo, esa separación física con plexiglas, la vi en la mitad de las mesas. Es decir, el que quiera protegerse puede ir, pero el que no puede ir a una mesa normal. Y el tema político ha entrado acá fuerte con el tema de la protección y las mascarillas. No sé si lo habrán notado, pero los partidos de derecha, la gente afiliada al partido de la administración actual, su comportamiento es diferente a los del otro lado y se ha vuelto algo político, algo que no debería. Y pues la gente de los estados de más de derecha pues tienden a usar menos máscaras. Estoy en uno de ellos y el uso de máscaras es mínimo acá. Los restaurantes utilizan el personal de restaurante, pero todos los clientes no hay ningún tipo de protección de lo que he visto. Entonces hay ese tipo de cosas que afectan el tema de la planta y la comunidad. Si quiero resumir las actividades, y aquí es donde digo que estoy seguro que todos ustedes de alguna u otra manera están haciendo estas actividades. Un plan genérico de respuesta a COVID va a tener. Primero, el tema de la gestión laboral. ¿Cómo voy a manejar a mi personal? ¿Qué actividades voy a hacer? Voy a expandir un poco más luego en cómo el tema laboral. La segunda parte es la parte administrativa, que es cómo voy a manejar los permisos, las personas enfermas, las comunicaciones en la planta, el reforzamiento, los supervisores, las gestiones de horarios, por ejemplo, de separar por grupos de trabajo ciertas actividades de manera que se minimice el tema de la interacción en áreas comunes, sobre todo. Todo este tema, esta es la parte administrativa y estoy seguro de lo que he conversado con gente de Argentina, pues se ha estado trabajando mucho en esto, separación, abrir más espacios, abrir más comedores, abrir más áreas de separación de los empleados, cambiar los horarios, cambiar los turnos, para minimizar. Toda esta es la parte administrativa. En el tema de protección personal, pues definitivamente las plantas de Latinoamérica que tendemos a ser un poco más exageradas, las que tienen mercados fuertes y certificaciones o exportación, tienden a tener buena tema de protección personal, pues aumentado. Mucho más protección personal, mucho más uso, más recomendaciones en cómo utilizarla, el manejo adecuado de las máscaras, como la limpieza y desinfección de los materiales, si es que son de materiales reusables. Todas esas van en este componente que es la adquisición, manejo y utilización de los equipos de protección personal. Que lastimosamente nos vemos afectados porque con la crisis su precio se ha disparado y el conseguirlos se ha vuelto difícil, sobre todo las máscaras de mayor protección, las de N95 que hablan, donde ha sido un tema de monetario. Y por ejemplo, tenía un amigo que me decía que gastaba diario $1,800 solo en máscaras para su planta, una planta de 1,000 personas. O sea, el uso, en la adquisición en esa época es solo por el cambio de máscaras, que antes no se hacía tanto, pues ahora a esa inversión extra. Entonces es un tema de costos, es un tema de crisis, de conseguirlos y de adquisiciones y de depender. Eso le pasó a Estados Unidos mucho del mercado, de la provisión de materiales de protección con el mercado de China. Y ahí viene el tema político también con China, que también se ha mezclado en esta etapa, en esa actividad de protección personal. Y el tema corrupción, no quiero ni mencionarlo, pero lo he visto en todos los países, incluyendo acá. El tema de las adquisiciones de máscaras, de ofrecerlas a sobreprecio, de conexiones con el gobierno para comprarlas, todo eso que vemos en Latinoamérica también lo he visto acá. Así que es un tema bien complejo el manejarlo, pero es la manera en la que más protección se puede dar al empleado. Sabemos que lo protegemos de las microgotas, sabemos que eso tiene un efecto en reducir la transferencia, se ha visto con evidencia científica, porque se ha hecho antes. Se ha hecho antes en otras transmisiones virales con otros virus que tal vez se comportan igual, y se ha estudiado mucho el tema de transmisión, y lo voy a expandir si tenemos tiempo más adelante. El cuarto componente es educación y entrenamiento, porque estamos hablando de una nueva manera de trabajar. Y esa nueva manera de trabajar requiere reforzamiento. Cuando hacemos cursos de inocuidad, tratamos de enfatizar este tema de la cultura de inocuidad, del comportamiento de inocuidad. Pues ahora nos toca tener una cultura y un comportamiento COVID. Cultura COVID, le quieren llamar inclusive en algunos lugares. Y tiene que ver con dar cursos, explicar mucho el por qué. Y la razón es que los empleados tienen muchas preguntas y tienen muchas dudas y tienen muchos miedos, y explicar el por qué se hacen ciertas cosas, por qué no se hacen ciertas cosas. El tema laboral es fuerte y pues acá no hay sindicatos, que había una pregunta por allí que me hacían de sindicatos, cómo reclaman. Pues es muy poco la presencia de sindicatos a nivel de operarios de las plantas, pero sí hay sindicato de inspectores de salud, de inocuidad, y ellos pues sí hicieron su voz de pedir material de protección y todo, y la
Secretaría de Cuidado le tocó conseguir material de protección para sus inspectores y pues, minimizar sus posibilidades de afectarse. Entonces, educación y entrenamiento en la línea que incluye a la persona que hablábamos hace un rato, a la persona de supervisión, a la persona de vigilancia, que esté pues haciendo cumplir todas las nuevas controles administrativos que se han puesto, las nuevas instrucciones de trabajar, la nueva manera de trabajar con COVID, que muchas de esas cosas que cambiamos, yo creo que algunas se van a quedar en la industria, pero algunas otras tal vez de a poco vamos a irlas perdiendo si esto del virus pues se llega a controlar. El quinto componente es limpieza y desinfección, que medio estuve discutiendo el tema. ¿Quién ha dicho que la limpieza y desinfección que teníamos no era suficiente o no? La información no está, pero teóricamente hacíamos una limpieza y desinfección fuerte para el tema de bacterias, de contaminación, de inocuidad. Pues no específicamente para el virus, pero era una limpieza con detergentes. Ya sabemos que el virus se destruye con detergentes, y desinfección posterior pues con algunos agentes químicos y también con agentes tal vez de térmicos, etc. Entonces hay un tema grande aquí, y lo que quiero resaltar aquí en la presentación es el uso de químicos que ya están aprobados para el virus, de la misma familia que el virus del coronavirus, y hay una lista donde uno puede ir y encontrar la aplicación y el producto con la marca y la dosificación efectiva, que es donde que lo que se está usando es la lista N de desinfectantes, que la voy a mostrar enseguida. Y el último control fue uno de los más complicados, y fue uno de los más improvisados, diría yo, que es los controles de ingeniería, que tiene que ver con todos los cambios en la planta de infraestructura, donde hablamos de tener que separación de líneas, separar las estaciones de trabajo, separar los empleados, cambiar toda la manera de procesar, y todo esto fue un proceso de prueba y falla, de qué funciona, qué no, de respuestas con diferentes materiales para conseguir una separación física, pero todo para resolver. Muchas de estas intervenciones también las llamo intervenciones psicológicas, porque me parece que a veces una barrera física no necesariamente esté eliminando la presencia de las microgotas del virus en el ambiente, pero de nuevo, cuando podemos calmar a los empleados, si podemos darles esa conciencia del tema de la enfermedad, pues los controles de ingeniería físicos visibles, evidentes, ayudan a que la persona pues se comporte diferente en la planta y trabaje mejor. Entonces sí hay controles de ingeniería, pero yo diría que la más fuerte y la que más ciencia se está utilizando ahora es el tema del aire, de los controles de aires, los flujos de aires y la transmisión. Nosotros vamos a hacer una investigación con un subrogado del virus y vamos a simular tos, estornudo, hablar de empleados en plantas con este subrogado, y vamos a evaluarlo con los diferentes flujos de los aires acondicionados para determinar, hacer un mapa de riesgo de transmisión en las plantas en base a la densidad de la sala. Es decir, acuérdense que teóricamente si hablamos de 2 metros de distancia, lastimosamente son 2 metros para adelante, para atrás, para la izquierda y para la derecha. Entonces crea un área bastante grande de trabajo, de separación teórica, que no es factible en una planta de carnes, principalmente, porque estamos hablando de 4 metros de radio, de diámetro de separación del empleado alrededor. Entonces, es bastante difícil. La ingeniería nos ayuda, pero los controles de aire, se está haciendo evaluaciones de recircular el aire a través de una intervención, ya sea luz ultravioleta, ya sea algún tipo de filtrado. Hay varios procesos de investigación ahorita en ese tema. No hay así la práctica perfecta, por ahora no, pero para allá es donde está yendo el tema de ingeniería. Controles de flujos de aire, minimizarlos hacia zonas peligrosas, mapeo de las mismas, y control y filtración y reacondicionamiento del aire recirculado. En unos estudios veía que decían que tenían que hacer 4 horas de recambio del aire, pero eso es imposible económicamente hacerlo por los costos de cambiar el aire tanto. Entonces tiene que ser algún tipo de recirculación y algún tipo de tratamiento del aire para minimizar el efecto de gotas. El pedazo de gestión laboral lo separo un poquito porque tiene muchos temas de manejo de personal, y aquí es donde recursos humanos tiene un rol importante que también le tocó tomar, pero con dudas, porque no tienen la parte de científica o la parte de base a ciencias de las decisiones con el tema de recursos humanos. Pero una es el chequeo y monitoreo de los operarios. Es la primera, que es cómo voy a hacer que los empleados entren a la planta. Creo que un 90% de las plantas utilizan el termómetro como su primer chequeo a los empleados. Es un protocolo de entrada con la medición de temperatura. Ya definimos lo que es temperatura dependiendo del instrumento que se esté utilizando. Entonces, ese es el primer chequeo. Y lo segundo es un cuestionario corto
de preguntas que se hace al empleado, donde se le consulta sobre su casa, sobre si ha estado expuesto con gente en su casa del tema, si ha tenido síntomas, se hace un chequeo previo. Hay varias herramientas disponibles con las preguntas para este chequeo de los empleados, pero el monitoreo va más allá y es durante el trabajo, en operaciones, si se nota este personal de supervisión, si nota que hay comportamientos diferentes de empleados que pueden llevar a pensar de que alguien está con síntomas. Esa es otra etapa del proceso. La segunda parte es el tema de gestión de empleados enfermos. ¿Qué hago? Es un tema muy complicado en la mayoría de países, pero acá principalmente porque hay una ley de privacidad. Es decir, si yo sé que hay alguien que se enferma, yo puedo decirle a esa persona no venga a trabajar. Pero no puedo decirle al resto de empleados, Pepito tenía la enfermedad. Si los empleados se enteran, pueden enterarse por sus mensajes, por sus comunicaciones personales, está bien, pero aquí por ley la planta no puede divulgar la información de los empleados enfermos y por lo tanto se asigna administrativamente a una persona y les cuento que la mayoría de esta obligación cayó en personal de inocuidad, en los directores de inocuidad de la planta, que para mí no son necesariamente los que tienen, pero son los que tuvieron que tomar el liderazgo en la función. Y esta persona es la responsable de tener la base de datos de las personas enfermas con la mayor información posible sobre dónde viven, dónde están, con quién viven, cerca de quién están, con quién se comunican, lo más que puedan conseguir de información para hacer una gestión de los mismos y pues considerar los 14 días de recomendados de aislamiento que se habla de los empleados de manejo. Entonces el manejo de empleados enfermos o potencialmente enfermos que han estado expuestos es un tema bastante complejo por estos temas de privacidad que lo hacen complicado. Definitivamente, si hay alguien enfermo presentando síntomas, el protocolo es hacerse la prueba, la de PCR principalmente, esperar el resultado y decidir allí si la persona puede reingresar, por supuesto, evaluando con quién estuvo en contacto y tratando de investigar qué tipo de contactos tuvo la persona. Pero estoy seguro que esto, de lo que me han contado, todavía están en Argentina en pocos, pero ya vi las noticias de que ya están empezando a haber casos y esto se ve venir. Entonces va a tocar tener una respuesta y tener un plan de contingencia para empleados enfermos. Acá lo que he visto que más se utiliza después de las preguntas a la persona a veces no se acuerda de con quién habló, con cuánto habló, ni a qué distancia estuvo de la otra persona. Entonces lo que se está utilizando mucho son las cámaras de vigilancia de la planta, se están usando para cuando hay positivos, tratar de encontrar el puesto de la persona y evaluar con quiénes estuvo comunicándose durante ese día. La información la maneja muy poca información. Se busca a la persona con la que estuvo en contacto, pero sin decirle quién fue, se le dice que hubo potencial de haberlo expuesto, si es que se considera que el contacto fue mayor a 15 minutos, como lo definieron, y muy cercano como para evaluar el potencial de transmisión, si ya la persona dio positivo. Entonces el protocolo decidió positivo, aislarlo, separarlo, mandarlo a recuperación, evaluar con quiénes se comunicó, ya sea con entrevista personal, pero también con vigilancia con las cámaras. Los parámetros de definición son los 6 pies o 2 metros de distancia. Si es que no se cumplieron, hay que hablar con la persona con la que estuvo. Y en el tiempo de interacción, si fue más de 15 minutos, el factor de decisión. Marcos, el retorno al trabajo, adelante. Perdón, te pregunto, cuando vos mencionás protocolos, acá en Argentina hay protocolos propios de cada empresa que tiene un protocolo para prevención y uno para el manejo de casos positivos, pero después está el protocolo y la interacción con la autoridad de salud, más allá de informar, por supuesto, al servicio de inspección veterinario en planta. Cuando vos te referís al protocolo, ¿estás hablando del protocolo de salud o el protocolo propio de la empresa? Estaba hablando de gestión como la empresa, pero definitivamente esa persona que está a cargo del liderazgo del plan es la que se comunica con salud, pero aquí recuerda, es un poco diferente de lo que he visto. En Argentina parece que ustedes tienen un rol muy fuerte de las autoridades de salud en la planta. Acá no es tan intenso porque el Ministerio de Salud o el de Servicios Humanos, el CDC, y eso no es que esté evaluando las plantas, ellos no están inspeccionando las plantas. No, eso acá en Argentina es igual, ¿eh? Sí. No es que la autoridad de salud no tiene ni siquiera experiencia en planta, pero exacto, es quien decide si se están dando las garantías sólidas como para que pueda continuar el trabajo. Acá varía por estado, y ahí es donde viene el tema político. Cada estado tiene su departamento de agricultura y su departamento de salud. Entonces hay estados con medidas mucho más exigentes, como California, por ejemplo, donde tal vez se parezca al modelo argentino, pero hay estados donde están la mayoría de las plantas que no necesariamente tienen esa obligación de hacerlo.
Inclusive ha habido una queja de algunos de estos grupos activistas de que no ha sido transparente toda la información de casos, etcétera, porque no hay obligación de hacerlo y la industria se respalda en decir que no lo hace por el tema de la privacidad, que también es otro tema de vigilancia. Entonces hay un balance allí en cuánta información se tiene del tema. Eso sí, cuando se cierra la planta, ha habido muchos cierres de plantas, pero nota que ahorita solo una, porque está en su proceso de limpieza, de separación de empleados, de muestreos, y después volverán a trabajar, porque como decíamos, el acta de protección de defensa del presidente hace que las plantas tengan que volver a funcionar. Entonces, varía por estado y varía por, inclusive, municipalidad, porque hay municipios. Sí. Acá se da de la misma manera. Y después la otra pregunta es, ¿qué implicancia tuvieron los gremios para el armado, si se quiere, conjunto de un modelo de protocolo que pueda adoptar la industria? Es que ahí es donde voy. Los gremios, si hablamos de un sindicato, las plantas de carnes no tienen un gremio. Acuérdate que son migrantes, muchos ni siquiera son con residencia, entonces ellos son gente que lo que quiere es trabajar y mantener a su familia. No hay esa organización, no hay esos sindicatos. Por supuesto, plantas que tienen personal de mucho tiempo y todo, manejan algún tipo de comunicación, algún tipo de líder a nivel de empleados, pero no hay ese respuesta organizada de empleados de plantas cárnicas o el gremio de plantas cárnicas, no existe. Por esas mismas limitaciones de que es muy, muy difícil el tema sindicatos, y segundo, la población que estamos hablando es población que no necesariamente se mete en ese tipo de cosas, porque lo que quiere es trabajar y que lo dejen trabajar tranquilo. Entonces, es un tema que no ha habido presión por parte de eso, pero claro, cuando los entrevistan, ha habido personas en planta que han hecho declaraciones a la prensa, etcétera, y hay una respuesta. Entonces, hay un tema de presión, pero no hay una actividad coordinada, digamos, de los gremios de hacerlo. Por supuesto, la Asociación de Procesadores Cárnicos, la Asociación de Cerdos, la Asociación de Aves, todas han tomado medidas, han publicado información, todo es recomendaciones de cómo manejar el tema. Se reúnen semanalmente para hablar de los casos, se reúnen para las respuestas, estandarizan protocolos y les voy a dar unas herramientas que han sacado ya como manejo en la industria, pero no es que es obligatorio, todo es a nivel de recomendado, de hagan esto para proteger a los operarios. Y ahí es donde viene el tema de los derechos laborales. Adelante. Y los reclamos por juicio de personal fallecido o de contagiados en las plantas con respecto a las industrias. Bueno, ahí les cuento que viene otra papa política fuerte, y es que el Congreso, el Senado está ya con propuestas de ley para inmunizar a las operaciones consideradas esenciales de demandas laborales por culpa del virus. Es decir, la industria lo ha manejado lo más posible. Acuérdense que aquí todo es como el HACCP. El HACCP es, yo hago todo lo posible para que cuando me demanden, yo me defiendo diciendo, mire, yo hice todo esto, tengo todo esto documentado para proteger al empleado. Entonces, la industria lo está haciendo voluntariamente. He hecho todo esto para proteger al empleado, para los casos de demandas, pero encima de eso, a nivel de Senado se está hablando de una inmunidad para demandas en temas COVID a plantas consideradas esenciales. Entonces, en base a eso, pues no habría la posibilidad de demandar a la planta si eso pasa. Porque la planta se defendería diciendo, todo este plan que acabamos de discutir es lo que yo he hecho y es lo mejor que puedo hacer para reducir el tema en planta. Entonces está ese tema, hasta ahí llegamos con los derechos laborales. Por supuesto, OSHA, que es la Agencia de Salud Ocupacional, tiene sus estadísticas, el CDC también, pero esta federalización, el sistema federal hace que esta coordinación entre agencias y hace que estas funciones a veces sean limitadas, porque cada uno tiene que salvar su pellejo, llamémoslo así. Entonces, cada uno dice que yo hice esto, pero no hay esa coordinación muchas veces que debería haber. Entonces, esto es, no sé si hay alguna otra pregunta en el tema de gestión laboral, pero es bastante compleja el tema recursos humanos, el tema manejo de empleados, el tema de la privacidad, el tema político, que también es... Y ahí voy, Marcos, una pregunta más al respecto. Vos mencionaste al principio de la presentación el tratamiento psicológico. Intervención psicológica. Intervención psicológica, y están haciendo algunas preguntas respecto a si se han contratado consultoras especializadas en comunicación de crisis. Yo he visto que a nivel mundial la respuesta ha sido el ISO 31000, que es un manejo de crisis, un sistema de gestión de crisis, pero en Estados Unidos no hay esa, recuerden, Estados Unidos no es muy pegado al tema de ISO. El ISO es una entidad privada que tiene estándares y pues saca estándares para diferentes temas,
En Estados Unidos no es que es algo que todos lo usen ni nada. Por supuesto, hay plantas con su plan de gestión de crisis. Hay unas que sí, hay otras que no. En resumen, yo lo que quería mostrarte en esa pizza que les mostré, ese ha sido el programa de gestión, esas dimensiones. Pero no hay un manejo así como ISO, con requisitos específicos de una certificación de manejo de crisis, etcétera. No, es más, el tema es más, ¿qué decide hacer la empresa? Liderazgo de la empresa en cómo hacerlo, documentar lo que se está haciendo para mostrar evidencia del mismo y con eso utilizarlo como defensa de su protección a la planta. Pero el tema de ISO 31000 y todo eso lo he visto en Latinoamérica más que en Estados Unidos. Acá, cuando le pregunto a alguien, ni siquiera sabe qué es ISO y peor que es 31000. Entonces, no es tan como el resto de países. Pero si nos ponemos a ver en Alemania, que tal vez sí esté manejando temas ISO y crisis, también están con estos problemas de plantas cárnicas y con casos fuertes y con reclamos de la industria y de los activistas que hay con este problema. Entonces, no ha sido como sí, bien lo has dicho tú, de que estos programas de gestión de crisis son como los más genéricos que están usando como respuesta. Este de aquí también lo saca Adelante. Marcos, una preguntita más, disculpa que te robe tiempo. En las plantas que cerraron en Estados Unidos, ¿mucho tuvo que ver el impacto psicológico del personal que se negaba a trabajar o realmente tuvieron que cerrar porque estaba desbordada la situación sanitaria? No hay un criterio, la pregunta que te la entiendo clarito, porque no hay un criterio para decir esta planta se debe cerrar. No hay un porcentaje de casos, no existe. Lo que hay es la conciencia de la planta, que muchas veces tiene que ver con la presión de los medios y del personal de la planta. Entonces, y de nuevo, el miedo de los empleados, muchos de ellos sin residencia, de perder su puesto, hace que también no reclamen lo que podrían reclamar en otros lugares. Entonces, no hay un criterio, pero muchas de las plantas que han cerrado, ellos deciden, llegan a un nivel en el que dicen, no, mejor cerremos, y esa cerrada, una semana, 4 días, hagamos la limpieza, hagamos el chequeo a los empleados y que revuelvan a ingresar. ¿Por qué? Porque está la orden de mantener las plantas abiertas. Es decir, la orden el acta de defensa del gobierno dice que tienes que tener como industria esencial tener la planta abierta. Entonces, la idea es minimizar el tiempo de cerrado de una planta, tratar de manejarlo lo más posible sin cerrar la planta, y si llega a un nivel en el que la planta considera necesario, lo cambia. Por supuesto, ahí ya empieza la pelea política. En los estados con gobernaciones del Partido Demócrata tienden a exigir más que en los estados con gobernaciones del Partido Republicano. Y COVID se convirtió en un tema político. Entonces vas a tener más presión en estados demócratas donde hay plantas que en los estados republicanos. Y tiende a ser de que la mayoría de las plantas están en estados republicanos. Entonces por eso hay menos reclamos ahí. Es un tema político. ¿Y el servicio de inspección? ¿Tuvieron algún caso que se levante el servicio de inspección hasta que no haya garantías? No, porque como hubo la orden de defensa, también activó, y te estoy hablando de mi jefa que le tocó tomar la decisión de que no puede cerrar las plantas, y lo que va a tener que hacer es, pues, son 11,000 inspectores a nivel nacional. Si tiene casos de enfermos, sí, tiene algunos, tiene la estadística, ya lo maneja, ya tiene su propio plan de control de personal de inspección, pero no pueden cerrar las plantas por culpa de inspección. Es decir, no podría haber un cierre de plantas porque todos los inspectores se enfermaron, tienen que buscar otros inspectores. Es decir, el servicio de inspección lo que haría es rotar inspectores, buscar, mandar, pagaría hotel, pagaría pasajes, pagaría todo para que la planta se mantenga abierta. Es decir, hay ese incentivo de no se cierra esa industria por ser esencial para no seguir aumentando las disrupciones al mercado que hay. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bueno, en el tema de los controles, esta pizza que vimos, en realidad habla de cuál es la más efectiva. Pues la idea es que utilicen esa escala de riesgo, llamémosle así, de separación de qué medida es efectiva y qué no. Entonces aquí vemos eliminar la manera es la mejor, la más efectiva, por supuesto, porque remueve la entrada del patógeno si nadie entra que esté enfermo. Controles de ingeniería es para limitar esa presencia con los empleados. Controles administrativos, procedimientos, actividades, políticas de la empresa para minimizarlo. Y finalmente la protección personal se considera como el menos efectivo, llamemos. Pero son los 4 niveles de protección que maneja y que se evalúa cada decisión que la planta toma. Otro documento que les recomiendo es, si quieren estudiarlo un poco más, es el tema de la sociedad de especialistas, de ingenieros en calefacción, refrigeración y aire acondicionado, donde es un documento sobre la posición de esta asociación en el tema de aerosoles producidos en la planta. Entonces, cuando les hablaba de que el control de ingeniería
además de esas separaciones físicas que algo harán, lo que en realidad se está evaluando mucho es el tema de aires, el tema de transmisión, y como les digo, estamos haciendo investigación con un surrogado. Para medir el surrogado, nos permite el surrogado ponerle un código a cada persona que simularía la enfermedad y lo podríamos medir cuantitativamente en diferentes zonas de la planta. Es decir, así podemos generar un mapa cuantitativo de las partículas que llegaron a las diferentes estaciones de la planta. Esta simulación está en este documento donde muestra a la persona y su interacción, si es positiva, dónde van a caer las gotas y qué pasa con ellas, dependiendo del tamaño y de la gota que esté produciendo, desde las microgotas hasta los aerosoles. Entonces, aquí habla de qué se hace, qué ocurre con esas gotas de aire y cómo las plantas cárnicas, con el aire controlado que hay, con el aire frío, pues por eso parece que es una de las causas de los problemas. En el tema de ingeniería, esta salió una recomendación del CDC, es una publicación, algunos de ustedes seguro la habrán visto, es el tema de separar a los empleados de los 2 metros para adelante y para atrás para lo más posible. Si no se puede separarlos de atrás, pues cambiar los turnos para que trabajen en otras horas, bajar la velocidad de la línea para que sea más factible, varias diferentes iniciativas, y aquí es donde viene el tema de la iniciativa propia, las ideas que se puedan dar a nivel de planta. Una es separando a los operarios y la otra, como habrán visto en muchas plantas y lo estarán haciendo allá, es barreras físicas. El tema de qué tan efectivas son, pues para mí, de nuevo, muchas de estas caen en el área de intervención psicológica, porque yo pienso que si es que hay comunicación, la máscara protege, pero hay todavía producción de microgotas que se pueden liberar, sobre todo por la incomodidad de las mismas. Y esta barrera, noten aquí una tira plástica, bolsas de basura en un lado de separación física, han sido adaptaciones que se han venido dando como respuesta inmediata, más psicológicas que realmente efectivas. Lo podemos ver, pero pues a los empleados por lo menos les da esa calma, esa tranquilidad, llamémosla así, y pues yo pienso que esto sí va a causar un tema de cambios a nivel de automatización, y pues las empresas de automatización están pues, hablando mucho de que esta es una oportunidad para ellos para reemplazar muchas de las funciones de empleados, sobre todo en el área avícola. En el área de redes y cerdos es un poco más difícil, pero en el área avícola la automatización en la sala de deshuese es algo que esto les da una oportunidad muy alta a la industria para cambiar, porque la inversión después del gasto que ha habido con esto del COVID y pensando de que eso puede volver, va a ser una oportunidad fuerte para los de automatización, para reducir el personal, reducir la densidad en las salas y por lo tanto la exposición a una crisis a futuro. Pero las ideas de esto varían. Noten aquí algunas fotos de algunas plantas, pero esto varía de planta en planta. No hay la receta perfecta, solamente entender la densidad de la sala. Muchas plantas arrancan clasificando las salas en base a la superficie de área y número de empleados, y en base a eso priorizan los controles y se establecen los controles administrativos de turnos y empleados y cuadrillas de trabajo, grupos de trabajo que trabajen a diferentes horas para minimizar esa interacción, incluyendo el personal de vigilancia. El tema de la persistencia del virus en superficies como que ha perdido un poco de incentivo por esto de que el CDC habla de que su contribución realmente es baja, pero hay una publicación interesante que habla de la supervivencia de las cargas virales en diferentes superficies. Y pues no me voy a meter en detalle, pero luego pues si hay interés les puede enviar la comunicación, y va a haber mucha investigación. Como les digo, el gobierno asignó un fondo para investigación en respuesta a COVID para la industria de alimentos y cómo minimizar su impacto, y muchas de las cosas, las preguntas que uno tiene que si necesitan resolver con COVID se van a empezar a resolver. Nosotros también estamos trabajando en ese tema. Un video que sí puede ayudar mucho a los empleados a entender el tema de la conversación, del estornudo, del por qué es importante, es este de aquí, está el link, lo pueden ver. Por tiempo no lo voy a mostrar, pero tiene 4 secciones y pongo los minutos para que ustedes lo vean, donde describe, y realmente es impactante por lo visual que es. Utiliza una cámara especial donde el color si ven, notan en la foto, el color de la gota es la que hace el tamaño de la partícula más pequeña. Mientras más azul es partícula más grande, mientras más roja es la partícula más pequeña, y cuánto tiempo puede quedarse en la planta. Entonces, en este video van a ver el efecto del estornudo, toda la distancia que puede viajar, la velocidad con la que puede viajar la gota, la diferenciación de gotas, la conversación que ocurre en una conversación entre una persona y otra, por eso los 2 metros de separación, para minimizar ese efecto, y conversar en voz baja, porque hasta la intensidad de la voz cambia la transmisión,
y el movimiento y persistencia del virus en ciertas superficies. Y al último, inclusive, habla de cómo el intercambio de aire hace un proceso de remoción de las microgotas en el ambiente, que para mí esa es la razón de por qué a la industria cárnica nos ha afectado tanto, es ese aire se mantiene con el frío y con la recirculación, se mantiene encerrado, y la exposición es por varias horas, por lo tanto, fuimos las primeras víctimas de ese problema. Si nos ponemos a ver en otras industrias, no se ha visto tan grave como en la industria cárnica, que requiere refrigeración, que requiere recirculación. Las plantas empacadoras de vegetales, por ejemplo, que tienen a ser más abiertas, más expuestas, no ha habido tanto problema como en esto. Entonces, el video lo pueden ver, no lo voy a mostrar acá. Otra publicación que les debe interesar un poco es el tema esta de acción danesa, si no me equivoco. Ahí está el nombre de la publicación, pero habla un poco de cómo las microgotas desde un positivo, la ventilación y el flujo de la ventilación, cómo caería en otra persona, un paciente. Entonces, un sujeto nuevo a exposición, donde habla de cómo se van moviendo las gotas y el tamaño, cómo afecta a las mismas. Las gotas grandes por gravedad caen, las gotas pequeñas se quedan en el ambiente, viajan más distancias, se pueden inhalar más fácil y por lo tanto se pueden contaminar la persona. ¿Cuál es la primera respuesta de un empleado con la máscara? Es bajársela de la nariz. Yo con lentes odio usar máscara porque se me empaña. Entonces definitivamente siempre trato de acomodármela para que no me suba el calor, para que no se me empañe, y ese es el problema principal, cómo usar bien las máscaras. Me llamó la atención y me parece interesante. Fue un estudio de microgotas también y cómo conversar. Lo que ven ahí es una persona, si la persona está parada es solo un óvalo, lo ven aquí, pero si la persona está sentada le ven las rodillas de la persona. Y esto evaluaron cuáles son las maneras de conversar bajando el riesgo. Entonces, si conversas dando la espalda es lo mejor, así que las peleas matrimoniales son excelentes para el control del virus. Tenía que hacer esa broma, porque hablando de espaldas funciona mucho. Hablando de lado, mejor, cuando un paciente va a ver al doctor, por ejemplo, cuando se está conversando con el paciente. La altura tiene mucho que ver. Si alguien está sentado frente a alguien positivo, las gotas caen por gravedad y por lo tanto las microgotas también se convierten en factor. De lado, etcétera. Entonces, miren, esto es solamente para pensar y lo duro que va a ser esto con nuestra población en Argentina, donde nos abrazamos, donde mucho contacto físico, donde tomamos mate juntos, etcétera. Todo eso se vería afectado por este tema. Entonces, es algo muy duro, yo lo veo para nuestra población, el cambiarlo, el saludo de beso, el saludo de lejos, toda esa cuestión, la separación física, es simplemente va a mostrar esa interacción que existe con el virus. Y entender estas dos diferencias, lo que es una gota, microgota, y el aerosol. Entonces, la microgota es mayor a 20 micras, y ahí se está hablando de las gotas que producen una tos, un estornudo, un grito. Esas gotas caen por gravedad y no avanzan más de 2 metros porque la gota pesa y cae. Pero en cambio el aerosol es gotas o microgotas menores a 10 micras que se dan al hablar y al respirar y están en el ambiente. Y ahí es donde yo creo que en la industria cárnica nos afectó mucho porque el aire controlado hace que se suspendan en el mismo, viajan más allá de los 2 metros y pues ahí es donde causan problemas. Este es otro video que también les recomiendo ver, es mucho más técnico, mucho más, inclusive sean estudios con unos conos para atrapar los aerosoles y las microgotas para evaluar la carga viral. Este es otro video que simula, estoy mostrando eso porque lo principal control que hay es concientizar a los empleados del tema y que mejoren sus prácticas. Este es otro donde también muestra el efecto de toser, de estornudar y de moverse con flujos de aire. Y pues, de nuevo, enfatizar toda esta parte de educación y entrenamiento, letreros, supervisores, vigilancia, proveyéndole el material necesario, porque la causa principal, como dijimos, es gotas, microgotas, transmisión con aerosoles, contacto entre empleados y pues falta de material de protección para el mismo. En el tema de desinfectantes que había prometido, pues esta es la lista N, sacaron una nueva herramienta en línea donde uno puede meter el producto y ver su actividad contra el virus, pero si uno quiere verlos todos, está esta lista N de la EPA. EPA es la Agencia de Protección Ambiental, pero ellos son los que evalúan mucho los químicos para el tema de análisis de riesgos en la población, el tema humano. Entonces ellos aprueban los desinfectantes y sacaron una lista de desinfectantes aprobados para inactivar COVID-19. Y la lista está aquí, son 428 productos donde les dice el registro del producto, el ingrediente activo, la marca del mismo, la compañía que lo produce, contra qué virus funciona, cuánto es el tiempo de contacto mínimo para usarlo, cómo se debe utilizar, la dilución, etc.
No sé cómo estoy de tiempo, pero creo que he estado, me avisan si todavía tenemos. Nosotros tiempo tenemos, lo que sí estamos abusando de ti, Marcos, pero... No, pero es que ya quiero llegar a más preguntas de la gente. El tema de persistencia, hay unas publicaciones interesantes, de nuevo, pueden revisarlo, esto es para estamos con un colega de una planta haciendo unos cursos para plantas específicos, ya para implementación en planta, porque hay mucho para hablar, hay muchas de las cosas en práctica que lo teórico no tiene nada que ver con lo práctico, que es en el día a día el tener que responder contra el virus. Entonces, esta publicación también tiene el virus parecido al virus SARS-2. Estas publicaciones se van a sacar pronto con toda esta nueva investigación con el virus 2 de cómo se sobrevive en superficies. Este tiene datos sobre el acero, aluminio, madera, papel, plástico, PVC, teflón, que son las bandas transportadoras, todos esos materiales, y te da los tiempos, los inóculos, las temperaturas y la persistencia del virus en esas condiciones. Algo importante cuando hablaban de persistencia es que el hecho de encontrar partículas virales en una superficie no implica necesariamente que el virus esté activo para causar enfermedad. Eso es un problema, porque el PCR la puede detectar y puede ser que esté un virus ya en decaimiento y no necesariamente sea peligroso para contaminar. Entonces ahí es donde más investigación también falta, y ahí son las dudas de qué tan fuerte es el tema de las superficies como transferencia a la persona. Entonces esa parte hay que tomarla en cuenta. También habla de los desinfectantes, del etanol, propanol, amonios cuaternarios, cloruro de benzalconio, otros amonios cuaternarios, gluconatos, también su respuesta, hipoclorito de sodio, hidróxido de hidrógeno, formaldehído, etcétera. Varios productos que utilizamos en plantas, aquí están las exposiciones y la reducción viral que pueden darse. Así que esta parte la dejo también como referencia. Pero quiero llegar a esta parte y no sé, lo que hice fue de las preguntas que se habían enviado, las puse aquí, dije, hablemos de algunas de ellas, y si alguien más pues tiene algo, las vamos a tratar de resolver. Entonces, ¿cómo resolvieron el tema del virus? Pues lo hablamos, es un día a día, si llega a un nivel en el que el ruido es suficiente, la planta se cierra por unos días hasta hacer una limpieza y hacer un chequeo de empleados para ver quiénes pueden volver a trabajar. Se hicieron estudios de serológicos y se determinó la población. Dijimos que hace un 60-80% de la población ha estado de alguna manera expuesta al virus. ¿Qué impacto ha tenido? Pues disrupciones, sobre todo en el volumen de producción, en los costos, y aquí hay un tema político también fuerte, que es que las plantas procesadoras han salido como ganando de este tema, en el sentido de que el aumento en la cantidad de animales para procesar hizo que bajara su precio, y el aumento en la demanda de la carne hizo que subiera su precio. Entonces ya están empezando, y no sé si lo habrán visto en noticias, demandas contra las empacadoras cárnicas por haberse aprovechado de la pandemia, en el que pagaron poco a los productores y cobraron mucho al cliente. Y esto es un tema, yo lo veo político fuerte, porque lo están manejando, y pues, ¿qué pasó? Más animales ofertados para procesarse, porque alguna planta cierra, y todos estos animales tienen que llevarse al otro lado si es que puedes transportarlos. Sube la oferta, baja el precio, el ganadero no gana lo que tiene que ganar. Muchos de ellos están evaluando poner su propia planta de faenamiento, y se habla de una descentralización de las faenadoras, porque Estados Unidos tiene 4 empresas grandes de empacado de cárnicos, son JBS, Cargill, Tyson y National Beef, y entre las 4 manejan todo. Entonces se habla de mucho en desmonopolizar o oligopolio de la industria. Es un tema político fuerte. Entonces ese es el impacto, yo diría, más fuerte, y al consumidor le cobraron más, y se quedó el consumidor con productos de menos detalle. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo iba al supermercado y siempre compraba mis steaks cortados y todo. La siguiente vez que fui, ahora encuentro el corte grande para yo cortar, porque claro, en la línea de corte y deshuese, pues hay menos gente, entonces muchas plantas procesan con cortes mayores para la venta. Eso pasó al principio, ahorita de a poco está como recuperándose, pero lo que he visto es eso: bajar la velocidad de línea, bajar los productos, la variedad de productos, simplificar los productos, y el efecto de precios súper altos en el mercado, en el costo de la carne, que lo pueden chequear en las bases de datos de Estados Unidos. ¿Qué más de acciones va a tomar la industria? Pues para aquí, de todo ese plan que vimos, la pizza, va a haber cosas que van a quedar. Yo creo va a quedar mucho el tema de protección personal, de gestión, va a quedar un plan allí de gestión de crisis. Ha retirado el FSIS inspección, no, porque acuérdense que el FSIS ve inocuidad de alimentos,
y el virus no se considera un peligro a la inocuidad. Por lo tanto, un inspector del FCS no tiene ninguna facultad para retirar la inspección de una planta. Y si el inspector está preocupado por su salud pública, se comunica con su jefe de distrito y el jefe de distrito tomará la acción necesaria, la cual probablemente sea que a esa persona se la cambia de trabajo y se manda a otro inspector, porque por la ley de defensa tiene que mantener esa planta abierta. A los países bueno, en general, adelante. En el caso de Argentina, Marcos, el SENASA, que sería el par del FCIS, emitió una resolución donde de alguna manera habilita a los agentes del servicio de inspección que en caso de riesgo retira el servicio. Sí, acá no, porque el criterio de ellos pues no es salud pública, entonces, claro, acá no se daría nunca eso porque el criterio de un inspector de inocuidad no es salud pública y por lo tanto no tendría las facultades para hacerlo, la planta reclamaría y no dejaría. Entonces, por eso digo, se maneja a nivel centralizado con el jefe de distrito y ahí se tomarán decisiones a nivel regional, pero no es un tema de que le retire la inspección. ¿Qué medidas tomó el Estado para contrarrestarlo? Pues bueno, digamos que la respuesta de Estados Unidos no ha sido pues precisamente la más coordinada. Somos el número 1 en casos, número 1 en muertos, número 1 en todo en ese sentido, así que pues seguimos respondiendo en base a la crisis. No fue un plan, no hubo coordinación, no hubo liderazgo, faltó muchas cosas se afectaron. Entonces la respuesta para mí ha sido de aprendizaje, de crisis y aprendizaje, como ha sido antes. Cuando fue HACCP, fue por una crisis, por un tema de las hamburguesas. Cuando fue vegetales y otros productos, fue por crisis de brotes. Entonces, siempre ha sido respuesta en base a crisis donde se establece cosas. Ahora, después de esto que va a pasar, sí creo que va a haber algún tipo de medidas a largo plazo, pero por ahí todavía están en evaluación. ¿Qué más recomendaciones? Ya hablamos de algunas de ellas. La capacidad operativa, como dijimos, si hay empleados enfermos, la planta sigue trabajando, baja sus prioridades, baja el detalle en los cortes, por ejemplo, pero sigue procesando lo más posible para minimizar la disrupción del mercado. Mucha gente, por ejemplo, ponedora de gallinas, por ejemplo, de pollo, por ejemplo, dejó de poner huevos para no tener un exceso de producción después, pensando que iba a haber un cierre, y ahora están con problemas porque tienen que comprarle pollos a otras plantas porque las otras no cerraron. Entonces hay un tema de quién planeó o no planeó bien la respuesta ante la crisis. En la detección, pues ya hablamos, PCR es la prueba estándar para manejarlo si realmente quieres saber si es positivo. Las pruebas serológicas no, son más para estudios epidemiológicos. Con los positivos ya lo mencionamos también. Volver al trabajo, asegurarse de que cumplió su cuarentena y que dé negativo para regresar al trabajo. En muchas de las plantas se vuelve a hacer pruebas, pero no es obligación volver a hacer la prueba porque no hay. La industria sustituta, creo que me estaban contando ayer y no entendía bien la pregunta, pero es otras empresas, si no me equivoco. Correcto, de otras especies. Sustituto sería para la carne sí, vacuna, pollo, cerdo, como les digo, acá ha sido cerdo, como gremio completo el manejo. A ver, ¿qué más? El impacto de protocolos en plantas, ya lo hablamos, valoración económica. Sí ha afectado a los mercados, a la industria frigorífica le ha afectado, pero como les digo, los frigoríficos están bien relativamente porque gastaron menos en materia prima y vendieron a precios altos a nivel de la industria y eso está un problema político. En Argentina, pues va a haber casos, ya leí ayer de que ya había una planta allá afectada, así que va a haber casos, va a tocar reaccionar. El tema de superficies lo mencionamos. Protección personal, por supuesto, se incorporaron, cambiaron. Los túneles sanitizantes, ya les di mi opinión. Sí. ¿Qué impacto más en inocuidad? Pues pienso que los programas de inocuidad fueron la base para los programas de COVID, porque mucho de la limpieza y desinfección, si se ponen a ver, están allí, mucho de la cultura de trabajo estaba allí. Entonces, la inocuidad pasó a tomar un rol que no necesariamente era de ellos, pero fue la base para responder a estos casos. Chequeos asintomáticos, la verdad no, si no hay síntomas, aquí hay muy poco, se hace pruebas, la planta quiere pagar, listo, lo hace, pero cada planta decide por sí misma. Eso te iba a preguntar, Marcos, aprovecho que tocaste el tema, una de las preguntas es los test serológicos que vos mencionaste que hubo hasta un 60-80% en alguna planta que se hicieron, ¿quién financió esos test? Y si fue la empresa, si tuvo una supervisión del Estado. No, fue un desastre. Fue la empresa la que quiso pagarlo, lo hizo, no hubo algo coordinado para hacérselo, porque el tema de los kits no fue algo
que se manejó bien desde el principio. Entonces, no, cada planta decidió hacerlo por sí misma. Fue muy, cada uno decidió qué hacer. No hubo una coordinación a nivel central. ¿Qué más? Hay, Marcos, no sé si has leído alguna relación entre la cantidad de enfermos en el número total del personal de la industria cárnica de los Estados Unidos. ¿Puedes repetirme? Si tienes conocimiento de la cantidad de enfermos en el total de la industria cárnica de los Estados Unidos. Sí, si 27,000 casos, ahí lo dimos al principio. Por eso, ¿y eso qué representa del total de los empleados? Son, ¿Es el 30, son 27,000 confirmados de 500,000, pero ese número no es real porque hay muchos asintomáticos que dieron positivo a serológico. Entonces, confirmados los casos 27,000 de 500,000, pero sabiendo que hay muchos otros que estuvieron expuestos y dan positivo en serológicos, por lo tanto, y que están 60-80%. Correcto. Entonces, para mí el número es mucho más alto que esos 27,000. Los 27,000 fueron los que se hicieron la prueba con PCR. ¿Qué más? Dice que qué pasa si toco el producto o toco el animal y puede pasarse al humano, ya lo mencionamos. Evidencia de que el alimento sea transmisión no, pero de que si uno toca algo, teóricamente existe la posibilidad de que si una microgota positiva del virus con carga viral suficiente se puede transmitir en una superficie, existe la posibilidad. Vamos a hacer estudios en material de empaque y en fluidos cárnicos para ver la supervivencia del virus en esas condiciones. ¿Qué más? Perspectivas para el próximo año, la verdad sería ni un brujo adivina qué está pasando en esta cuestión. Ahorita el tema de la crisis, a pesar de que los números siguen subiendo, aquí ya la ven como que ya la superamos. Y a los que están con la presidencia, ya lo ven como que es algo, lo están viendo en el retrovisor. A los que están en el otro partido, están viéndolo como la supercrisis que todavía sigue. Así que el pronosticar qué va a pasar, pues lo veo difícil. Para mí, vamos a seguir con el problema si no hay la vacuna, y la vacuna ni siquiera se sabe qué tan efectiva sea. Así que para mí algo de residuos de este problema lo vamos a seguir viendo en el 2021 y va a haber cambios más permanentes a nivel de la industria. La concentración y automatización de la industria frigorífica lo mencionamos con el tema de las empacadoras, de que eso sí ha sido un tema y va a tener cola porque los ganaderos están bravos con las plantas empacadoras por los precios. Métodos rápidos, como les digo, el tema de la prueba serológica es muy limitada su uso porque solo ve si la persona estuvo o no expuesta, pero no me está diciendo que en el momento si la persona puede o no trabajar. Protocolo, ¿qué más? Ya vimos lo de los positivos. Nunca llega el FCIS, no va a levantar inspección por culpa de COVID, ¿no? Temas de inocuidad siguieron siendo inspeccionados, los temas de inocuidad. El tema de la baja de personal del FCIS, como les digo, lo hizo rotando inspectores para no interrumpir la producción. Contactos de superficie, como dijimos, el tema cada vez va perdiendo fuerza en el tema de las superficies como fuente. El contacto estrecho, ya lo mencionamos, lo principal es la separación, porque se sabe por evidencia científica de que sí, esa es la mayor fuente de transmisión. Demanda, sí, eso va a aumentar demanda por carne cruda, sobre todo carne para moler, porque es el producto principal acá. Entonces, sí, por eso, apertura para mercados de Argentina, yo sí pienso que puede haber impacto positivo allí en aumento de compras, pero también viene el tema de que la administración actual pues quiere bajar la dependencia de otros mercados, pero yo creo que sí va a haber apertura para más ventas de productos cárnicos. ¿Qué más? Ahí se empiezan a volver un poco repetitivas. Acciones, como les digo, el Servicio Sanitario de Inocuidad no es ve el tema COVID directo, lo maneja indirectamente para no cerrar las plantas, pero no como salud pública. Los sindicatos, como les digo, son limitados. Repercusiones, como les digo, a largo plazo, sí va a haber impacto. El precio de la carne está súper caro acá, molida inclusive. Aperturas de cupos, por eso yo pienso que sí. Y ya, pues estas eran las principales preguntas. Les cierro con esta herramienta que coge todo lo que acabamos de mencionar. La industria también lo sacó. Es esta de aquí. La sacó el CDC y es con la lección de aprendizaje de todo lo que pasó en Smithfield y en el resto de plantas. La pueden bajar de la página del CDC. Se llama Evaluación de Instalaciones de Procesamiento de Cárnicos, un checklist, donde tiene toda esa pizza que hablamos y conversamos un rato, todos los controles. Entonces está la fecha y solo para mostrarles de qué tiene los controles, la evaluación de la planta, un checklist de qué hacer, los controles de ingeniería, las separaciones.
etcétera. Entonces pienso que seguro que tienen ustedes algo parecido, pero aquí habla de educación, de entrenamiento, comunicaciones, limpieza, desinfección, etcétera. Entonces eso también les queda como referencia. Pero de mi parte, pues eso era lo que les puedo contar. De nuevo, la película no ha terminado. Tenemos nuevos capítulos con crisis nuevas, racismo, manifestaciones. Así que vamos a ver qué nos espera junio para ver cuál es la nueva crisis que nos toca manejar. Bueno, Marcos, la verdad que ha sido súper completo. Más de hora y media, diría yo, hora y 20 pasadas largas. Has dado un recorrido exhaustivo por todo lo que es en sí el COVID, la industria cárnica y creo que todas las preguntas o las dudas que teníamos de alguna manera han sido respondidas o en forma directa al final o durante el transcurso de la charla. Quedó por allí dando vuelta algunas, si tenés algún sanitizante de predilección o que tenga mayor uso en la industria cárnica o... Mira, por eso les doy lo de la lista N, ¿no? Vuelta. Mira, si te está funcionando para inocuidad y tú lo ves en la lista N y te funciona para el virus, ¿para qué cambiar? O sea, es la parte en la que voy, de a veces la respuesta es psicológica más que basada en razón. Entonces, si un amonio cuaternario funciona, mira, son los primeros listados allí. Simplemente compara tu tratamiento de limpieza y desinfección con la lista N y si estás allí, pues para mí simplemente con eso lo demuestra. Un documento que diga, analizamos la lista N, confirma que contra el virus también funciona, por lo tanto, este es nuestro tratamiento para superficies. Un mensaje para todos los que nos están viendo. Va a haber una encuesta, que la bajen y por favor después la completen y nos la hagan llegar. Supongo yo que toda la calificación va a ser sobresaliente porque entiendo que así lo ha sido. Gerardo, danos tu opinión antes del cierre. No, muchas gracias a Marco, muchas gracias Daniel. Un placer poder compartir este espacio con la mirada de lo que está pasando en Estados Unidos y por lo que veo puede haber algunas diferencias en cuanto al manejo, pero la problemática y la forma de encararlo por parte de la industria no le veo demasiadas, veo muchas coincidencias. Así que muchísimas gracias, Marcos, por tu tiempo y tu predisposición de siempre. Un placer, ¿no? y pues bueno, veamos qué más se puede hacer un rato para poder visitar a futuro. Porque eso es lo que más me ha dolido, el no poder viajar. Siempre sos bienvenido y bueno, esperemos que pase la pandemia. Vamos a apostar para que cuando pase esto puedas hacer una visita por Argentina y así compartimos un lindo asado y una charla más amena. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo, ¿no? Hasta luego. Saludos a todos. Gracias, Marco. Muchas gracias, Marcos. Gracias, Gerardo. Gracias a FIFRA, las entidades que han hecho esto posible y bueno, próximamente vamos a subir también la charla en el canal de YouTube para que aquellos que no lo hayan podido ver ahora lo puedan ver luego y tomen apunte de todas las recomendaciones que el doctor Sánchez Plata nos ha hecho.